Lo mejor y lo peor de los jugadores en 2024. Siempre se suele tener mucha expectativa sobre algún futbolista que todos piensan que la va a romper, que va a ser la esperanza de toda su gente, de todo un país, pero al final termina decepcionando. Mientras que hay otros de los que en realidad no se espera mucho, pero terminan sorprendiendo a todo el mundo. Vamos a hacer un recuento en los países de Sudamérica de cuáles fueron esos jugadores en cada selección que no solo sorprendieron, sino que también decepcionaron a sus hinchas. Y empezando por la selección peruana, con los jugadores que decepcionaron porque se esperaba mucho de ellos este año, que sean los encargados de llevar la bandera del país hacia la nueva era, encontramos a dos que la verdad no es que hayan decepcionado tanto por malos, sino porque no tuvieron la oportunidad de jugar tanto con Perú. Y estamos hablando de Bryan Reina y Joao Grimaldo. Estos dos futbolistas que en el año 2023 salieron como la gran esperanza de la nueva generación de la selección peruana y se esperaba que en 2024 fuera su consagración, pero pasó todo lo contrario. Bryan Reina fue prácticamente borrado del equipo de Perú y Joao Grimaldo, si jugó algunos minutos, habrá sido de milagro, porque en la Copa América casi que no participó y en las eliminatorias muchas veces lo dejaron afuera. Todo esto junto con que lo terminaron dejando afuera de su equipo en Europa. En los dos casos se combina un poco de la mala suerte, el mal tino del entrenador que no supo darles un lugar en su sistema y también una falta de rendimiento por parte de ellos, ya sea en sus clubes o cuando tuvieron sus poquísimas oportunidades con Perú. Se esperaba mucho de ambos, pero está claro que el 2024 no fue su año. En cambio, el que sí llegó a sorprender a todos, sobre todo por la posición donde lo hicieron jugar, fue Oliver Sone, que si hablamos de lo bueno que tuvo la selección peruana en 2024, casi que todo se puede resumir solamente en él. Lo único bueno que dejó Perú a nivel de selección fue la consagración de Sone. Lo triste es que ni siquiera fue en su posición natural de lateral derecho, sino que tuvo que ser de volante, buscándose un lugar en el equipo titular como sea. Pero eso lo agranda todavía más. Incluso en una posición que no es la suya, logró hacerse un lugar en la selección y en los partidos donde jugó fue de los mejores. Tanto así que es considerado como el mejor jugador de la selección peruana en 2024. El único rayito de luz que le quedó a Perú. Nos vamos con la selección Colombia, con la cual tenemos un caso particular. Y es que el jugador del que se esperaba mucho y decepcionó y el jugador que sorprendió es el mismo, pero por diferentes motivos. Primero, el que sin duda alguna sorprendió fue James Rodríguez en Colombia en la Copa América. La gente no le tenía casi nada de fe, había hecho una preparación específica para jugar ese mes al mejor nivel posible y se convirtió en el mejor jugador del torneo. A pesar de que Colombia no ganó la Copa, James sí se ganó el corazón de los hinchas colombianos y sobre todo se quedó en la retina de los hinchas por el gran rendimiento que tuvo jugando como el 10 de Colombia. Rememoró a aquel James Rodríguez del Mundial de Brasil 2014. Todo era felicidad, pero también el jugador que más decepcionó fue el propio James. Sin embargo, no lo hizo en Colombia, sino en el Rayo Vallecano. Después de la Copa América, James Rodríguez estaba en boca de todos. Se esperaba que vuelva a jugar en Europa, en algún club importante. Algunos se había fijado en él, pero resulta que el que se fijó en él fue el Rayo Vallecano de España. Un equipo que la verdad no es que pelee por cosas importantes. Lo ficharon con toda la ilusión del mundo de ser el mejor jugador de la Copa América, pero cuando llegó no marcó casi ninguna diferencia y los hinchas españoles se fueron tremendamente decepcionados y corroborando una teoría. James Rodríguez es uno en Colombia y es otro en sus clubes. Es un jugador de selección y así parece que se va a quedar. Muy bien por Colombia y mal por los clubes que decidan contratarlo, a menos que se vaya a la Kings League. Luego de esto saltamos al caso chileno. En Chile, claramente, aquel del cual se esperaba más no es un jugador, sino que es un entrenador, Ricardo Gareca. Contratado en 2024 para ser el salvador de la selección chilena, para sacarlos del pozo de las eliminatorias, hacer una buena Copa América, ¿y qué pasó? No consiguió ni una cosa ni la otra.
Intentó hacer un recambio generacional a la fuerza, pero le salió mal y los resultados fueron todos muy malos. Lo único que lo salva fue la victoria de final de año contra Venezuela de locales. Fuera de eso, el año de Gareca como director técnico de Chile fue malísimo, de los peores que ha tenido en su carrera. Pero el que sorprendió sí fue un jugador el cual le salvó el trabajo literalmente a Gareca. Y estamos hablando de Lucas Cepeda, este extremo chileno de 22 años, del cual a inicio de año nadie sabía quién era en Sudamérica, en las eliminatorias no era tan conocido, pero apareció no solo en la Copa Libertadores sino en la selección chilena. Mientras se pedía el regreso por ahí de Alexis Sánchez que estaba lesionado, la aparición de Ben Brereton o que Gareca se la juega un poco más por las viejas glorias, Lucas Cepeda con sus 22 años apareció y le marcó 2 goles a Venezuela en el último partido para salvar un poco el trabajo de Gareca. Y con eso, hacer que Chile al menos no esté en el último lugar. Un rayo de luz de una nueva generación de jugadores chilenos. Solo esperemos que no se le vaya a subir a la cabeza. Ahora pasamos al caso de Bolivia, donde aquí sí tenemos que decir, sorprendieron todos, casi que no hay decepciones, es un caso especial. La selección boliviana en general fue una gran revelación en las eliminatorias en 2024. Claramente este fue el año de Bolivia, el año de la altura. Algunos incluso dicen que el Alto es el MVP de la selección boliviana, el que más diferencias marcó. Pero también es cierto que tuvieron que hacer goles y jugar bien de visita, al menos unos cuantos partidos. Y hay uno en especial que destaca por encima de los demás. Miguel Ángel Terceros, Miguelito, la nueva cara del fútbol boliviano y el que se está encargando de cargar en sus espaldas toda la ilusión de un pueblo que no veía victorias en su selección casi nunca. Y que se ha convertido no solo en una esperanza para Bolivia, sino también en una de las grandes promesas, de las grandes joyas del fútbol sudamericano. Pasamos al caso de selecciones que están más arriba en la tabla, como por ejemplo Brasil. Aquí la gran decepción, al menos para mí, a nivel de selección claramente fue Vinicius Junior. Y no lo digo yo, lo dicen los hinchas brasileños. Mucho ganar el premio The Best, el Globe Soccer Awards, el Dubai de Oro, lo que sea, pero en la selección brasileña hasta el día de hoy siguen esperando que aparezca Vinicius Junior. De hecho, han pasado 3 años y Vinicius no ha vuelto a hacer un solo gol en eliminatorias, y esto es algo que los brasileños le reclaman muchísimo. Y el que sorprendió fue el que juega junto con Vinicius, Rafinha, en la selección brasileña. Casi nadie esperaba nada de él, porque venía de jugar en un Barcelona donde las cosas no pintaban muy bien, pero en la Copa América y en la segunda mitad del año la rompió, se convirtió en el mejor brasileño del mundo y en el mejor jugador de la selección brasileña. Se ganó que le den la 10 de Brasil. En el caso de Argentina tenemos una decepción que al menos a mí me parece bastante clara, que es el caso de Alejandro Garnacho, que entre 2023 y 2024 parecía que se iba a comer el mundo, pero desde la segunda mitad de este año, ya empezando la temporada, no solo no hizo nada en la Copa América, sino que casi nunca lo tomaron en cuenta. Claramente es un jugador de relleno en la selección argentina. No es que sea malo, sino que no hay espacio para él, no se lo pudo ganar, y Scaloni prefiere confiar en otros. Lo que sí es cierto es que la carrera de Garnacho parece haberse estancado en comparación a la temporada anterior. Se supone que sería el Cristiano Ronaldo de Argentina, pero por ahora se está quedando en ser una especie de imitación. Poco más. El que sí sorprendió fue Giuliano Simeone, futbolista que cuando comienza la temporada casi nadie lo conocía y de pronto lo ficha el Atlético de Madrid. Muchos decían porque el Cholo Simeone es su padre. Ya se estaba viendo un caso de nepotismo. Como el hijo del DT es malo y juega igual. Pero para sorpresa de todos, la rompió. Su valor de mercado subió muchísimo y en la selección argentina también empezó a destacar. Un chico que cuando comenzó el año nadie lo tenía y terminó siendo un jugador que despertó la ilusión no solo de los hinchas del Atlético de Madrid, sino también de la selección para el futuro. Se empezó a ganar su lugar a diferencia de Garnacho. Y por último, en el caso de Venezuela, para no alargarnos tanto, el jugador del cual se esperaba mucho era Yángel Herrera, llamado a ser el crack de Venezuela, el mejor. Una selección venezolana que tenía que demostrar por qué estaban siendo revelación y lo único que hicieron fue empezar a decepcionar.
tanto que salieron de los puestos de clasificación directa al Mundial. Yángel Herrera tenía que dirigir esta selección y no lo hizo ni en la Copa América ni en las eliminatorias. En cambio, el que sí podríamos decir que destacó fue John Aramburu, el lateral derecho. No tanto por lo que hacía en Venezuela, donde sí tuvo alguno que otro partido bueno, sino sobre todo por lo que hizo en sus clubes. Incluso se empezó a hablar de que el Real Madrid o el Barcelona estaban interesados en él, y juega en la Real Sociedad. Es un jugador que apareció en la última temporada, y así de pronto se convirtió también en uno de los venezolanos más cotizados del mundo, demostrando que sí, el fútbol venezolano tiene mucho talento. Y cerrando, en el caso de Ecuador, podríamos hablar un poco acerca de la decepción que fue para algunos el nivel de Kendry Páez en algunos partidos. No destacó tanto como se esperaba, pero recuerden que es un chico muy joven. Tuvo algunos buenos momentos, la gente también se decepcionó con Ener Valencia porque no le marcaba gol a nadie, hasta que llegó el partido con Perú. Recién ahí lo pudo hacer. Pero lo que más destacó en Ecuador no es una figura sola, sino el colectivo como selección. Se convirtieron en un equipo que, de no ser porque les quitaron 3 puntos cuando comenzó la eliminatoria, estarían en el top 3 o incluso top 2 de la eliminatoria actual. Son de los mejores conjuntos que hay en Sudamérica y a lo que muchos aspiran a ser. No tienen una estrella súper rimbombante por delante de los demás, sino que la estrella es el equipo. Esa es su gran sorpresa y su mejor herramienta. Y eso fue lo mejor y lo peor de las selecciones de Sudamérica, o al menos de lo más importante que se pudo ir viendo. También está el caso de Paraguay, que lo hizo muy bien y están clasificados directamente al Mundial a punta de varios empates, pero lo consiguen resultados. O los uruguayos, que empezaron a caer, pero luego se intentaron levantar de vuelta. Pero veremos qué es lo que pasa ahora, en el año 2025.